Me da muchísimo gusto saludarlos, bienvenidos en esta mañana, ya en este fin de semana que, como usted sabe, pues tenemos diálogos todos los días y nos encanta que nos acompañen también en fin de semana. El día de hoy tenemos un tema que es muy interesante, muy importante también y del cual queremos todos invitar a que ustedes participen con sus historias. Vamos a hablar de la familia y los secretos del pasado, bueno, de la familia, cómo se desarrolla en el presente, pero todo esto influido por un pasado y en muchas ocasiones hay secretos en este pasado y en esta familia. Es lo que nos hace ser la familia que somos el día de hoy, entonces por eso es importante entender lo que ha sucedido en ella y cuando hay secretos, pues todo esto se manifiesta de diferentes maneras, las cuales vamos a analizar el día de hoy con ustedes, con nuestros invitados y con mi compañero Oscar. Hola, buenos días, Oscar. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de Diálogos Fin de Semana. Este es un tema de verdad bien importante porque pensamos normalmente que la familia hereda, pero hereda bienes. Normalmente se heredan las joyas, se heredan las casas, o si es que se tiene, desde luego, no todas las familias lo poseen, pero entonces, ¿solamente serán estos bienes materiales? O, como bien dices tú, Sandy, tal vez hay ciertos secretos que también se van pasando de generación en generación y está prohibido hablar de ellos. ¿O qué tal los rituales o las tradiciones? Las familias, la verdad es que conservan o conservamos muchas de las tradiciones de antaño porque entonces, oye, tu abuelo era médico, entonces tú también debes de seguir ese camino y mira, la familia toda la vida se ha dedicado al derecho, en fin, hay mucho que hablar sobre este tema tan interesante y además profundizar acerca de ello. Así que, comenzamos. Imagina un árbol con sus ramas donde cada rama tiene varias hojas. Si esa imagen la usamos para representar al árbol de la familia, cada rama es una generación y en cada una de esas generaciones hay personas dentro de las cuales estás tú. Si te fijas bien, en el árbol familiar nadie está aislado de nadie, aunque hayan pasado varias generaciones. ¿Crees que sea necesario conocer el pasado de tu familia para poder resolver algunos problemas en el presente? Precisamente de eso se trata. ¿Ustedes creen que sea importante conocer el pasado o son de esas personas o familias que creen que con no hablar del tema ya no va a afectar y entonces es como que decir, bueno, ahí guardadito el secreto, no va a afectar, no va a influir? Bueno, pues para hablar de ello les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros Cita Chao de Joyce, que es psicóloga, psicoterapeuta y tanatóloga. Bienvenida, Cita, gracias por estar con nosotros hoy. Encantada. Y también nos acompaña Ricardo Rojas, psicoterapeuta del Centro Raíces. Gracias, Ricardo. Con mucho gusto de estar nuevamente con ustedes y con ustedes sobre todo. ¿Cómo ven esta pregunta o este arranque que mencionábamos al principio, o para arrancar el programa más bien? ¿Es cierto que si dejamos de mencionar algo, si guardamos este secreto, no va a afectar o va a lo mejor pues, ya para que mis abuelitos sabían y yo no supe y ya no voy a tener ninguna consecuencia en esto? ¿Qué tal? Adelante, Cita, o empiezo yo. Adelante, por favor. Fíjense que yo tengo, por la experiencia personal, que tengo que hablar de mí y al mismo tiempo hablar de otros, buscando en el origen dos fundamentos que hacen que el secreto persista. Y entonces esto tiene que ver primero con la imagen que yo preservo de mí cuando callo algo, cuando dejo de decir algo o cuando hice una conducta inapropiada. Entonces esa imagen que yo preservo de mí me hace guardar algo que objetivamente yo veo que está equivocado, incorrecto o vergonzante. Ese es por un lado. Pero por el otro lado, parece que cuando guardo el secreto, lo que guardo, lo guardo para cuidar al otro. Y entonces en esto se vuelve una pequeña trampa, porque tratando de cuidar al otro, lo que hago es no haciéndome responsable o no evidenciando esa conducta que yo sé que en determinado momento no fue la adecuada. Y desde ahí empieza una parte importante del origen. Y es que a la familia creo que se le tiene mucho respeto, evidentemente se guardan estas tradiciones, pero cuando tú creces en ese seno familiar y ya se dio un evento que tal vez se quiera ocultar porque es vergonzoso, muy violento, o donde se ha perpetuado durante un tiempo una conducta que no es la más apropiada, tú creces en eso, naces en esa familia, no tienes conciencia y ahí estás. Y te enteras poco a poco, pero te limitan o te controlan y dices,
tú no vas a revelar nada de esto. ¿Qué tanto nos impide en un buen desarrollo y que formemos parte de esta complicidad forzada? Yo te diría que va más allá, porque eso es lo que creemos y sabemos y son las formas. Pero aquí el punto es lo que hay en el fondo. Y en el fondo casi siempre está eso que se llama el inconsciente. Y el inconsciente te va a traicionar. Tarde que temprano te vas a enterar de situaciones que nunca deseaste haberte enterado, pero ojo, todo, casi siempre lo que se oculta es lo que decía Ricardo, es lo que está prohibido, lo que la ley marca, lo que la sociedad relega, lo que esto se impide. Entonces, si empezamos desde las cosas que genéticamente heredas, por ejemplo, porque tenemos ciertas características y de repente dices, oye, ¿y a quién me parezco? Así es. Y entonces en el quién me parezco resulta que nadie te dijo que tienes un tatarabuelo allá, que dicen, pero si es igualito a... Y resultó que no tiene nada que ver con lo que tienes al frente, con lo que vives, con tu referente. Y cuando, ¿quién era ese tatarabuelo? Ah, de eso no se puede hablar. Porque ese tatarabuelo tenía una condición o una consistencia en su proceder que no era aceptado y por ende nadie volvió a hablar del tatarabuelo. Pero hoy por hoy, este que es igualito y que no falta quien vio a aquella persona, dijo, oye, pero pues si es el vivo retrato, ¿no? Pero aparte, no solo es el vivo retrato, actúa como. Sí. Entonces se llaman y ni genes. Se conocieron, eso es lo pero más jamás. interesante. Y nosotros como terapeutas tenemos esto que se llaman genogramas, ¿no? Y los genogramas es una radiografía donde tú vas poniendo lo que marcaron hace un minuto con el árbol genealógico, vas poniendo todas las generaciones y de repente dices, ¿y aquí por qué este circulito que simboliza mujer y este cuadrito que significa varón? No sabemos quiénes son los que continúan. Pues claro, porque no faltó quien dijo, a estos no los queremos acá. Y no los queremos acá porque no cubrieron, no cumplieron, no hicieron, no son delincuentes, están enfermos, la sociedad los marca, los demarca y por ende no son de nuestra familia. Pero fíjate que abordas un tema porque la pregunta va en dirección a qué tanto influye el entorno cultural en la familia. Y lo que tú dices y subrayas tiene que ver precisamente con que no podemos sustraernos al entorno familiar. Claro. Si quieres, entonces, retomamos esto de la cultura, porque ¿será que somos una cultura que se basa más en la importancia del presente o del futuro? ¿Ustedes qué opinan? Regresamos. El pasado no es un mal que combatir, sino un templo que explorar, al que solo el que sabe de dónde viene puede comprender a dónde va. Alejandro Jodorowsky, escritor franco-chileno. Todas las familias se pasan herencias de generación en generación. Hay familias que se heredan joyas, muebles y objetos de valor. Sin embargo, para los estudiosos de la familia, a veces esas herencias son más un problema que una solución. Hay familias donde las enfermedades son una constante. Otras más se caracterizan por el fracaso económico. Y así por mencionar unos casos. ¿Hasta qué punto la familia como un sistema organizado de creencias, ritos, tradiciones, puede tener una conciencia colectiva que se transmite de generación en generación? Este punto me parece que es muy importante, esta conciencia colectiva familiar. ¿Será inconsciente? ¿Será consciente? Ya decía Cita tú en el bloque anterior que también puede ser que entonces ante un evento que se haya ocultado porque tiene que ver con la ley, está prohibido, lo que sea, pero se ocultó y se vuelve a repetir sin que se conocieran estas personas, entonces está este factor genético. Pero entonces, ¿cómo incide? Y es lo que te quedabas tú también diciendo, Ricardo. No solamente culturalmente, pero nos ayuda a entender mucho mejor entonces nuestro pasado y hacia dónde podemos ir. Y hablabas también de la responsabilidad, que es un punto base. Fíjense que ahorita que estábamos retomando este tema de la cultura, yo creo que es importante que diseñemos para nosotros qué es cultura. Yo entiendo la cultura como una serie de acciones personales y colectivas repetitivas en un entorno. Entonces, cuando una familia repite las acciones a favor o en contra, está repitiendo una cultura. Y curiosamente hay
por lo menos tres orígenes importantes que heredamos a la familia. El primero tiene que ver con el origen, que es lo que tú decías, Cita, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a este mundo y cómo alguien que es desconocido para mí o alguien de mis ancestros no está presente en este árbol genealógico? Entonces, la primera parte tiene que ver con eso. La segunda tiene que ver con los bienes y la economía. Cómo mi conducta o la conducta de los ancestros fueron los que generaron que nuestras relaciones entre familias sean buenas, favorables o negativas. Esta es la segunda. Y la tercera tiene que ver con las conductas. Es decir, las conductas que se vuelven rituales, las conductas que se vuelven una forma permanente de hacernos presente como familia. Entonces, esta parte de la herencia está siempre presente en nuestra familia, y cuando tú hacías una pregunta respecto a cómo está impactando, pues de entrada, cuando llegas a una familia, esto ya lo traes en el inconsciente colectivo. Sí, ya forma parte de, oigan, yo conforme los escucho hablar no puedo evitar pensar en la película de Coco. ¿No? Como que sí, ejemplifica mucho de todo lo que van diciendo de las tradiciones del antepasado, del abuelito que está... De los secretos. Escondidos, bueno, de la historia del abuelo secreto, ¿no? Exacto. Claro. Y bueno, para entender un poco mejor o para amplificar o ilustrar mejor el tema, tenemos una cápsula que justamente habla acerca de la importancia de conocer el pasado de mi familia. Vamos a verlo. El filósofo hispano-estadounidense George Santayana decía: aquellos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. ¿Qué opinas? ¿Crees que si esta misma idea la aplicáramos a la vida de las personas y de las familias, podríamos vivir con menos problemas? Para vivir con plenitud, muchas terapias psicológicas ponen su atención en el presente. Sin embargo, en algún momento del proceso terapéutico tienen que hacer una revisión del pasado de la persona. ¿Hasta dónde debemos revisar nuestro origen? Propuestas hay muchas, pero dos en particular han llamado la atención: la psicogenealogía y las constelaciones familiares. Por supuesto, ambas propuestas se deben de tomar con precaución y reserva, ya que muchas veces se puede sobregeneralizar y sobresimplificar lo que sucede en una familia. Sin embargo, ambas teorías aportan algo a la discusión. La psicogenealogía, creada por Anne Schutzenberger, propone rastrear el árbol genealógico de la persona, poniendo especial énfasis en los hechos relevantes para todo el sistema familiar. Ya sea para bien o para mal, estos hechos generan lazos intrageneracionales. De acuerdo con esta propuesta, lo que sucede en la primera generación de una familia y que pudo haber sido algo traumático y de lo cual no se va a hablar, la segunda generación de esa familia lo va a manifestar de una u otra forma, ya sea repitiendo hechos similares o a través de somatizaciones corporales. ¿Te suena interesante? ¿Crees que esto es posible? Sigue con nosotros y entérate un poco más. Bueno, no solamente suena interesante, la verdad es que es muy importante. Les voy a compartir un par de comentarios. Los voy a hacer de forma anónima. Dice el primero: la confianza es el regalo más hermoso. Mi mami al morir me contó su secreto, pero a mi hermana le dolió. Pero gracias a ello entonces entendí y comprendí todo lo que viví. Y otro nos dice: definitivamente es necesario conocer, no para juzgar, y sí para entender. En mi familia hay secretos disfrazados de enfermedades y algunos los han creído. ¿Qué tanta relación podría tener con esto que conocemos como constelaciones familiares? Toda, y Bert Hellinger, que es el autor de las mismas, habla de las generaciones de atrás, que si tú no conoces estas historias y tú no sabes de dónde vienes, cuál es la condición, por qué nadie te comentó aquello, etcétera, él dice que lo traes como una lápida cargando en la espalda, y que el día que te permites, si es que tienes opción de hacer una constelación, y que ahí los que te ayudan a constelar salen como los personajes que son los personajes que nadie toca o que nadie habla de ellos, va a ser una radiografía a veces muy impactante y a veces muy crítica y a veces muy dolorosa, y por lo general es la última, porque nadie te dijo nunca nada o te dijeron todo a medias. Y cuando te dicen estas verdades a medias, es que algo hay ahí. Entonces, ese algo que hay, casi siempre insisto en lo vetado, lo vedado, lo prohibido, lo no aceptado, y que
¿por cómo tú a mí, de tercera generación, me vas a venir a cuestionar a mí, primera generación, que yo me callé lo que me quise callar? Ese era mi derecho y lo hice porque yo lo decidí. Pero cuando te pones en esta posición, en automático estás anulando a las siguientes generaciones diciendo no tienen voz, no tienen voto y no tienen derecho a. Entonces estás hablando de una condición muy crítica de falta de comunicación o de poco compromiso de relación, o yo al menos así lo veo, ¿no? Claro. En este sentido, entonces, guardar secretos en una familia hace daño, se podría decir que es dañino, y si lo es, entonces, ¿por qué se sigue haciendo? ¿Por qué lo hacemos? La pregunta tiene desde mi perspectiva, dos respuestas. La primera es, la persona que guarda el secreto quiere guardar su imagen y quiere conservar el cariño de los demás. Entonces, si yo digo lo que pasa, cambio mi imagen frente a ti y cambio el afecto conmigo. Por lo menos eso es lo que yo supongo, porque luego sucede que lo revelas y, como en este testimonio, alivias algo que o se da el entendimiento, la comprensión. No sé. ¿Y cómo lo interpreta cada quien? Pero se supone, porque la pregunta sería, ¿qué tanta conciencia puedo tener? Pues si no tengo conciencia, yo creo que estoy cuidando al otro. Y aquí viene la trampa. Es decir, como yo quiero cuidar al otro, lo que hago es cuidarme a mí y preservarme a mí con mi irresponsabilidad frente a algo que hice de manera incorrecta. Con mucho cuidado vamos a hacer una pausa y regresamos, no se vayan. Cuando una pareja decide vivir junta y formar una familia, usualmente tienen que adoptar creencias y prácticas en común para poder vivir en paz. Por ejemplo, hay hombres que sin problemas adoptan la religión de la familia de su pareja. Hay mujeres que integran a sus vidas los ritos y costumbres de la familia de su esposo y las hacen suyas. ¿Te has puesto a reflexionar cuáles son las creencias y prácticas de tu familia que se han heredado de generación en generación? Pues justo aquí estábamos en el corte hablando de algunos programas, series, de películas en donde se ilustra perfectamente todo lo que estamos diciendo, pero la verdad es que más allá de esta ficción, la realidad nos alcanza, y hablábamos de que por qué si sabemos que este secreto nos va a alcanzar, en los ejemplos de novelas y de historias de las que hablábamos, la familia por mucho tiempo y por muchos años guarda este secreto. ¿Por qué? Por proteger, ya lo decías tú, la integridad ya sea mía o de los otros miembros de la familia. Pero sabemos en el fondo que este secreto algún día se va a revelar por algún lado, o qué tal los secretos a voces. Que todos sabemos la verdad, pero nadie se atreve a verbalizarla, a hablarla. Entonces ahí, ¿cuál sería la recomendación o desde dónde podemos partir para dejarles un mensaje a las familias de que esto, pues sí, puede ir complicando las cosas y va a salirse de las manos en algún momento? Pero tan puede complicarlo que, mira, si nos vamos un poquito a algo que se llama, ¿y cómo que yo no tengo un apellido de un papá porque resulta que yo tengo los mismos apellidos tuyos? O sea, hablando de madres solteras, Sí. ¿no? Y uno dice, bueno, porque yo lo decidí, son mis apellidos y porque tu papá no está. ¿Cómo que no está? Pero si no te dicen el resto, sí, no está porque nunca estuvo, no está porque no te reconoció, no está porque no te quiso, no está porque me empujó a que yo te perdiese y yo decidí que no, que nacieras, no está porque nunca hicimos pareja, porque no asumimos la parentalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si a ese chiquito le niegas el por qué lleva el mismo apellido tuyo, y no le dices lo que es, bueno, no te la vas a acabar. Que también tarde supongo que todo se le va diciendo a su medida, tiempo, a su claro, posibilidad no de se lo vas a decir entenderlo. cuando no está comprendiendo. En eso estaba yo. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, corazón, depende mucho de la madurez y de la relación que haya de este madre o estos padres con este hijo. Yo creo Pero que va a llegar lo mismo en la adopción, sale junto igual. Hay un elemento que ayuda perfectamente para saber cuál es el tiempo. Cuando la gente pregunta. Sí. Es decir, cuando Es clave. pregunta es porque está preparada para obtener una respuesta o porque tiene una necesidad. Pero si no te pregunta, si no te cuestiona, en realidad lo que está diciendo es todavía no estoy listo. Y creo que la gente tendremos que ir aprendiendo a no adelantarnos, a esperar, a ser paciente para poder decir lo que hay que decir. Y tomando en cuenta justo esto que estás diciendo, si no me preguntan,
¿todos los secretos se deben revelar en algún momento o habrá algunos que deba callar? Yo pensaría que afortunadamente el programa de AA nos ha enseñado muchas cosas, entre muchas cosas. Y una de las cosas que ha enseñado es, la primera cosa que hay que hacer es, si soy consciente de que me he equivocado y yo generé esto, reparar el daño. Y reparar el daño significa decir la verdad, ofrecer una disculpa o aprender a reconocer lo otro. Y segundo, que esto no perjudique a terceros. Porque si yo voy a hablar en contra de un tercero que ya no está presente, entonces automáticamente estoy viciando la respuesta. Entonces son dos elementos que valdría la pena tomar en consideración. Por un lado, personal, y segundo, el no afectar a los demás. Yo ahí lo diría. No sé cómo lo escuches. Yo coincido contigo, pero yo agregaría que no habría por qué guardar nunca ningún secreto. Yo creo que todo tiene su tiempo, su momento y su lugar. Y efectivamente coincido con, bueno, cuando preguntan estamos hablando de chiquitos, ¿no? O adolescentes o púberes. Pero cuando tú ya eres un adulto que necesitas saber, oye, porque yo voy a formar otra pareja y entonces resulta que médicamente me dicen que podemos tener o no tener o que no somos compatibles para... Yo traigo a colación un caso cercano de familia querida que él y ella, por alguna razón, no generan cierto tipo de proteínas y esto a su vez provoca una situación muy fuerte en la siguiente generación. Y lo saben en el momento que están embarazados y deciden tenerlo. Y ese chiquito nace con espina bífida, que es muy problemático, y deciden tenerlo. Y hoy por hoy el chiquito está y ha sido sometido a muchísimas cirugías. Pero cuando tienes plena conciencia de que tienes esto y lo asumes, es un compromiso y una responsabilidad inmensa. Desde luego. Ahora, este niño, a la larga, podría decir, y yo no quería haber nacido así, o no quería haber tenido esta limitación, ¿por qué ustedes dos decidieron sobre, no? Bueno, pues porque éramos los únicos. Pero esto trae una condición a los años, porque no sabes qué más va a propiciar en este joven, ¿no? O en este niño ahora. Entonces dices, ¿dónde está la medida? Es que la medida es justo en el núcleo familiar, si hay una pareja constituida, o si no, si está la siguiente generación, son abuelos, o tíos, o primos, o qué sé yo, siempre te va a decir, pero él no. Va a haber el ángel ese que siempre va a decir, pero él no es. El niño adoptado, que no le dicen que es adoptado, y toda la familia sabe que es adoptado, menos el chiquito. Y cuando por angas o mangas llegan a un ambiente terapéutico, pues los primeros que somos los terapeutas decimos, es que esto hay que decirlo. Claro. Sí, y además luego se vive, la persona que no está informada, cuando todos los demás lo saben, lo viven como una traición, entonces también es doblemente doloroso. Oigan, y otro tema importante, ahorita que sacaste el tema de las familias, de las parejas, nosotros traemos nuestra historia familiar, nuestras creencias, nuestros rituales, nuestras tradiciones ya de la familia. Y cuando nos unimos a la otra pareja, también trae consigo toda esta historia. ¿Cómo se pueden conciliar ambas, tanto tus tradiciones como las mías, conciliarlas? Y también hasta dónde respetar, porque ponerle límites a, bueno, yo sé que toda la vida en tu casa se celebra la Navidad de tal y cual forma, pero también yo traigo mi propia historia y también quiero compartirla contigo. Eso es otro tema que no necesariamente es secretos, pero que tiene que ver con todo el pasado de la familia propia. Sí, seguramente hay, desde la perspectiva, como yo lo escucho, dos elementos que son claves. El primero, que tiene que ver con tu necesidad y mi necesidad. ¿Qué quieres tú y qué necesito yo? Y entonces, si logramos compartir nuestras necesidades, podemos negociar sobre eso. Pero porque tú quieres una cosa y yo quiero otra, tú quieres ir a la ceremonia de fin de año con tu familia, yo también quiero, entonces negociamos ambas. Claro. Pero la segunda tiene que ver también con la equidad, que es, los dos tenemos derecho, de una o de otra parte, y creo que desde ahí puede haber un elemento importante. Y bueno, pues muy interesante. Esperamos todos sus comentarios. Ahorita ampliamos más en esto. Nos están viendo en Facebook Live para que nos dejen ahí todo lo que opinan. Y regresamos en unos minutitos. No se vayan.
quién eres depende de 3 factores: lo que heredaste, lo que tu entorno hizo de ti y lo que tú has hecho de tu entorno y de tu herencia con tu libre elección. Aldous Huxley, escritor y filósofo británico. Cuando comenzamos a explorar el pasado de nuestra familia, puede llegar un momento en que nos topemos con una pared de silencio. Puede ser que nadie sepa el origen de un abuelo, que haya la historia de algún primo que se hizo rico de la noche a la mañana. En muchas familias hay secretos que nadie ha podido revelar y que se intuyen o se hablan en voz baja. Anne Schutzenberg, creadora de la psicogenealogía, dice que los secretos transgeneracionales son como una papa caliente, que las familias se pasan de generación en generación y que se callan porque de abrirlos ponen en peligro la estructura familiar. Bueno, ya lo hemos dicho a lo largo del programa, todas las familias, o creo que fue en un corte que decíamos, todas las familias tienen o tenemos secretos. Y decía Cita, y si no los tienen, entonces no son familia. Exacto. Así de fácil. Pero, ¿qué tanto o qué tan común podría ser que hay secretos que en realidad sí ayudan a fortalecer la estructura familiar? ¿Será? Tú decías, no se deben de guardar ninguno, pero sí hay algunos que tal vez sea más prudente callarlos o aguardar el tiempo ideal. Bueno, el tiempo ideal sí, porque no todo mundo en las etapas de desarrollo está en condiciones de entender muchas cosas. De repente los padres te dicen, y nunca vas a entender lo que es ser padre hasta que lo seas. Y efectivamente, tristemente, comprende mucho más, pero claro. por supuesto. Y lo mismo cada etapa que te va llevando a ciertos niveles, nunca vas a entender que es un anciano hasta que seas anciano y que estés viviendo esas condiciones, o sea, estar en los zapatos del otro, la empatía. Pero cuando dices, a ver, ¿y si todo se abre? Yo diría sí, porque entonces puedes dormir tranquilo, fíjate. Que se llama tu conciencia, no tiene... Limpia. Sí. Y dicho de otra manera, a ese que le tendrías que haber informado, dale la misma información a este, al otro y al que sigue. Porque si aquí te quedas con la mitad de la información y al otro le revelas todo y al otro le revelas la 10ª parte, por alguna razón estás haciendo esta discriminación. Claro. Claro, puede ser por edad, por condición, por madurez, por lo que sea. Pero también puede ser por control, por conveniencia, porque si Así tú es. compartes un porcentaje nada más, incides en la respuesta o en el comportamiento de la otra persona. Y tienes las riendas tú en la Así mano. es, el control. Bueno, ¿dónde se saben los secretos? En las funerarias. Totalmente. Claro. Previo a la muerte. Previo a la Claro. muerte es el problema A la hora esencial. real. Y muchas ¿Nos libera veces- entonces la muerte de una persona el poder por fin hablar? O la enfermedad. Es curioso, pero cuando hay enfermedad terminal o cuando Sí. estamos a punto de morir, entonces aflojamos, literalmente. Y para poder estar en paz parece que es necesario decir la verdad. Es decir, vaciar el costal. Pero fíjate qué diferente si hubiéramos tenido la capacidad de dar esa información y que esa persona que recibe la información hubiera podido cambiar el rumbo de algo. Qué diferente sería cuando ya se lo dices, cuando puede ser demasiado tarde. Sin embargo, Y sí. es que les quería compartir un comentario en donde nos dice, porque dices qué tanto algunos secretos se deben o no de revelar. Bueno. Y hay una persona en Facebook que dice, yo soy católica, me puse a leer un libro de sanación familiar y al ir leyendo el contenido tuve que remontarme a mis antepasados. Revisando el árbol genealógico me enteré de que mi papá trató por muchos medios de que mi mamá me abortara, como lo hizo con 3 hermanos anteriores a mí, y ahorita estoy en un proceso de sanación. Fíjate, me refiero porque ella tiene esta oportunidad el día de hoy de entender y de sanar. Y qué diferente cuando por muchos años a lo mejor vives un rechazo y te preguntas qué está pasando. Porque hay secretos que sí hablan, ¿no? Que hablan en las actitudes de los papás, del entorno, y que dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que algo no me están diciendo? Mira, a eso que acabas de mencionar se llama el cuerpo habla. No Sí. necesitas verbalizar para que tu cuerpo te marque ciertas Que algo está cosas. pasando. Y que a lo mejor logras medio captar o no entender, pero en la medida que vas creciendo, si esas mismas actitudes se siguen repitiendo, te están diciendo exactamente que ahí hay un algo que no se atreven todavía a verbalizar hasta que ese que lo está sintiendo confronta
a quien tiene esta condición y esta actitud, y en automático el otro se puede sentir descubierto sin que hubiese hablado. Y ahí tendrías que asumir la consecuencia de tus actos a lo largo de toda la vida, ¿no? Hay personas o hay integrantes de la familia que viven literalmente marginados. A este no se le habla, no se le toca, no se le visita y nada. Voy a recuperar uno de los comentarios, de forma anónima también. No creo en la familia, nos dice. Tuve un tío que quiso propasarse conmigo cuando yo tenía 10 años. Gracias a Dios no lo permití porque mi papá, aunque era pequeña, todos los días nos decía que nunca se dejen tocar por nadie, etcétera, etcétera. De toda la familia solo me llevo excelente con una prima hermana. Felicidades por el gran programa. Ustedes son mi familia. Muchas gracias, pues tú también eres parte de nuestra familia. Pero a ver, ante una situación así de abuso hacia un menor, hacia una niña, hacia un niño, esto no se puede permitir porque los asuntos o los actos violentos los tenemos que frenar inmediatamente. ¿Sí? Independientemente de que esto se haya propagado o no, tú tendrías, si lo vives, la necesidad o la responsabilidad de la que hablabas hace rato, de comunicárselo a los demás para que se atienda, pero muchas veces siendo niño o niña no sabes cuáles pueden ser las consecuencias o te amenazan. Primero, creo que el punto más difícil a veces para los papás es aprender a creer, es decir, confiar en que el otro, la niña o el niño te están diciendo la verdad. Por supuesto. Porque se supone que te están diciendo una verdad con relación a un familiar querido, a alguien que en tu familia es considerado como una persona importante. De alguien que no te imaginabas que pudiera agredir. Así es. Y entonces, en principio, hay una negación. La negación: no es posible que esto suceda en mi familia. Y si en algún momento, hipotéticamente, pienso que esto es factible, entonces viene un proceso de vergüenza. Me avergüenzo de esto que pasó en mi entorno familiar. Y entonces, automáticamente se vuelve secreto. ¿Para qué? Para que no aparezca la vergüenza, primero, de la familia y segundo, del entorno social. Entonces, yo creo que partir de creerle al infante o de creerle al niño o a la persona, ese sería el primero. Y segundo, si en principio hay posibilidades de que esta persona pueda reparar el daño en un proceso terapéutico, se puede. Decía Cita hace un momento, el cuerpo nos lo dice exactamente. La memoria celular y la memoria sensorial, que en una técnica que nosotros utilizamos se llama biomnémica, que es némesis, memoria, y bios, vida. Todos tenemos en el cuerpo la memoria de nuestra vida. Entonces, si mi cuerpo me está diciendo que algo no es adecuado, puedo hacerle caso. Por supuesto. Pero si los que viven conmigo no me hacen caso, entonces corro el riesgo de seguir perpetuando eso que no me hicieron caso. Miren, tengo otro caso también importante y frecuente. Nos hablan sobre adopción. Dice que ella se enteró a los 50 años de que era adoptada y de una forma muy agresiva por su madre, que tiene demencia senil. Dice, es una verdad que me dolió mucho y el día de hoy no sé cómo decírselo a mi hijo de 13 años. Sé que lo tengo que hacer. A ver si regresando de la pausa le podemos hacer los especialistas alguna recomendación. Y también nos dice Luis Ibarra, cuando se abre un secreto familiar se libera el sistema de cargas no muy sanas, se evitan enfermedades y se sana el sistema. ¿Usted qué opina? Volvemos. Bueno, es una pausa y regresamos, no se vayan. No hay rey que no haya tenido un esclavo entre sus antepasados, ni un esclavo que no haya tenido un rey entre los suyos. Helen Keller, escritora sordosiega estadounidense. Enterarnos de cómo se formó nuestra familia puede ser revelador y tranquilizador. Sin embargo, hay personas que viven este proceso con emociones encontradas. Por un lado, se sienten más completos, pero por otro, hay una sensación de enojo con algún familiar. Hay quienes no logran perdonar a los abuelos porque consideran que heredaron a la familia el alcoholismo. Otros no perdonan a las mujeres de la familia la herencia genética de un cáncer como si lo hubieran hecho a propósito. ¿Hasta qué punto debemos trabajar el perdón no solo con nosotros mismos, sino con nuestro pasado familiar?
El perdón y el pasado familiar, muy interesante también de analizar este aspecto, pero nos quedamos con el tema de la adopción en este testimonio que nos compartió una mujer en redes sociales que dice que ella hasta los 50 años se enteró y de una forma muy violenta que había sido adoptada y que le quiere comunicar a su hijo que hoy tiene 13 años, no sabe y no se siente con la fuerza de cómo hacerlo. Y seguramente mucha gente como ella nos están escuchando, nos están viendo y tendrán algún secreto que los está ahogando y que lo quieren revelar y lo quieren decir. ¿Qué le recomendarían a estas personas? De entrada, yo diría, el primer paso que Cita y yo seguramente coincidiremos es necesitamos un proceso de acompañamiento para saber qué nos pasa a nosotros. Porque no podemos dar una respuesta ajena si no encontramos nuestra propia respuesta. Y por ejemplo, en el Centro Raíces, donde estamos nosotros, tenemos un diplomado en desarrollo humano de 20 generaciones, que por cierto vamos a empezar ahora en el próximo mes, están todos invitados, para que de alguna manera primero encontremos qué es lo que me pasa a mí al decirle a mi hijo la verdad. Porque si yo se lo digo con angustia, lo que le contagio es la angustia. Si yo se lo digo con culpa, lo que le contagio es eso. Si yo se lo digo por su bienestar y para mi tranquilidad, tendré que aprender a hacer un proceso personal. Y creo que eso pues lleva un poquito de tiempo. No es solamente una respuesta a priori que podamos nosotros decir, sino que tendrá que estar preparado o preparada para poder enfrentar eso que tanto le está afectando. Claro. Fíjate, hay muchos y muy buenos testimonios. Gracias por compartirlo. La verdad es que me gusta porque también por algo sirve conocer parte de la historia de tu familia. Nos dice Raúl Larraguibel o Larraguibel, sí es importante saber el pasado de la familia, son nuestra esencia. Aparte por salud genética y se encuentran muchas respuestas en nuestro presente. A mí me ha ayudado porque me enteré que mi abuelo Julián Velasco fue dorado de Villa, luchón y también entonces un guerrero. Eso me dio el valor para levantarme y para poder luchar por mi vida, por mi independencia tras un derrame cerebral que tuve y que me tenía en una silla de ruedas. Me parece fantástico el ejemplo porque no solamente estos secretos, a lo mejor políticamente es correcto ocultarlo un tiempo, pero llegará el momento en donde tú también te enorgulleces de ello y a lo mejor esto que no habías descubierto, o sea, es decir, tomando este testimonio específicamente, cómo también toda esta información genética de pronto te puedes cargar de ella, aunque lo desconocieras, y entonces ahora adoptas una postura muy distinta. Fíjate que siguiendo lo que estás diciendo, pero a la persona que dio el testimonio yo voy a hablar de la propia también, abusando de que algunos lo hicieron antes que yo. Es importante. No, pero es fundamental. Sí, nos ayuda mucho también. Yo provengo de familias, bueno, extranjeras y ha sido muy difícil este proceso de adaptación y justo las pérdidas han sido brutales a todos niveles. Y la consigna familiar es, en esta familia nadie se dobla. Pero fíjate qué peso Y como tan consigna fuerte. familiar no te lo dicen. Sí. Es Lo actitud. sabes. Es Sí. actitud y es el reto que venga, lo enfrentas. Y lo enfrentas de frente, lo enfrentas completo, lo enfrentas con todo y es para adelante. Aquí Es decir, nadie los se Chiao dobla. no se doblan. Chao Evergenji, por favor. Pero eso es una Muy bien. carga Chao, tremenda, Virgen. ¿no? Cita, es una carga muy fuerte. Claro, pero al mismo tiempo te da esto que al señor, que el abuelo fue villista, Un es, disparador te energético. amarras a la vida con lo que tengas, medio tengas o no tengas, y te amarras a ella porque es lo único que tienes. Y porque Y es otros la pudieron posibilidad, hacerlo, exacto. ¿no? En tu Y si tus familia. generaciones previas pudieron sacarlo, ¿por qué tú no lo vas a poder hacer Claro. si traes no solo la carga genética, sino el aprendizaje de todo el núcleo familiar que te han hecho, te han forjado y te han formado y te han deformado también? Claro. Por supuesto. Porque esto, Ricardo, por ejemplo, puede ser muy liberador, pero también es una supercarga, Por porque supuesto. entonces estás obligado. Tiene el efecto doble. Por ejemplo, quiero partir de varios ejemplos terapéuticos que son muy comunes hoy. Cada vez más hay hombres que se hacen responsables de la familia independientemente de la separación con la esposa. Sí, sí. Y esto lleva, obviamente, una preocupación que implica que yo soy papá. Y entonces, no por separarme, dejo a la familia. Pero cuando empiezan a arrastrar, se dan cuenta que en la familia les han inculcado que siempre serán papás.
y que tendrán que velar por la preocupación de sus hijos, aunque de alguna manera la relación con la familia o con la esposa ya no funcione. Entonces yo creo que muchas veces esto que tú estás diciendo se convierte en un aliciente. Es decir, posiblemente ya no estoy totalmente satisfecho o ya no estoy tan a gusto con esto. Pero mi función de ser padre, que se ha sido inyectada por la familia, me hace ser responsable o me hace responder por algo que de alguna manera antes diría, pues ella que se arregle o ya me voy y formo otra familia, ¿no? Que es todo un modelo que también afortunadamente poco a poco también va creciendo. Fíjate este otro testimonio. Descubro que en mi familia hay un historial de abuso y violaciones. Cuando me toca, decido pararlo y hacerlo del conocimiento de todos en la familia cercana, papás, hermanas, y se me segrega y se me acusa de inventar cosas por convenir a mis intereses. Ya me río, pero vaya que me costó entenderlo y manejarlo. En eso sigo, porque una vez que empieza uno a jalar una punta, se viene entonces toda la madeja. Ya lo habíamos hablado hace rato, tal vez haya un personaje que a ti particularmente te cae bien dentro de la familia, pero por alguna razón está aislado o aislada porque hay un pasado que todavía no se devela. Pero ¿qué pasa cuando entonces tú te vuelves quien devela a esa persona y entonces se te acusa de querer para tus propios bienes acusar a una persona de forma además injusta cuando tú lo que estás haciendo es liberar o tratar de hacer? O yo te voy a hacer un Empoderarte. comentario que me voy a ir a otros niveles. El que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. ¿Quién está juzgando a quién? Porque ahí es donde está el gran meollo del asunto. ¿Quién juzga a quién? El padre juzga al hijo, el hijo juzga al padre. No por nada nuestro pueblo dice, tus peores jueces serán tus hijos. Y es así, casi siempre es así. O sea, los otros quienes sean, tú has tratado de cuidar o de matizar la imagen o de tratar de que las cosas, los trapos sucios se lavan en casa, de que esto no trascienda el ámbito familiar. Ahora, ya estamos a punto de irnos a una pausa, pero ante violaciones, abusos sexuales, es decir, tendríamos que darle parte a Por las supuesto. autoridades, no permitir que eso continúe. No es un asunto Empoderarse y solo que quede en denunciar. familia, Claro. ¿no? Sí, tal Empoderarse y denunciar, dos Denunciar, elementos. sí. Alzar la voz. Vamos a otra pausa y regresamos ya para finalizar el programa. Porque después de todo, he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Francisco Luis Bernardes, poeta y diplomático argentino. Cuando entendemos el pasado de nuestra familia de una forma u otra, comprendemos que nuestros bisabuelos, abuelos y padres hicieron lo mejor que estuvo en sus manos para salir adelante. Sin un manual para la vida, lograron resolver a su modo y con sus propios recursos emocionales las adversidades. ¿Qué nos toca hacer a nosotros ahora que sabemos eso? ¿Debemos seguir culpando a quienes nos antecedieron por lo que estamos viviendo? ¿O nos toca trabajar en el presente para mejorar lo que hoy nos incomoda? Es peor. Bueno, pues ya regresamos y este es el último bloque. Definitivamente hay muchas cosas que hablar todavía acerca de la familia. Porque es importante, mencionaba en el corte Sandy, el perdón en este entendimiento y en este proceso. Ya me di cuenta de quién es mi familia, aunque tal vez no esté muy a gusto con esa realidad. Había una persona que nos compartía que a través de las constelaciones familiares se dio cuenta o descubrió muchas cosas que dijo, la verdad es que no lo puedo creer hasta la fecha, pero me ha abierto los ojos y es que no podemos negar efectivamente nuestro pasado y de dónde venimos y por qué tal vez tenemos este carácter o esta forma de responder o atajar ciertas situaciones de la vida que nos sorprenden, ¿no? Pero allí está. Ahora, una vez entendido todo esto, haciéndome responsable de mi realidad, ¿qué es lo que hago? ¿Si el perdón es una herramienta para trabajar estas situaciones? A mí la palabra me suena muy conocida, pero no me encanta. Eso del perdón. Te coloca en... Pero, Sí, como que ¿qué pero es? ¿Quién lo otorga? ¿Quién lo otorga? ¿Qué? ¿Quién Sí. lo da? ¿Quién te dio el privilegio? ¿De dónde deduces que tú eres el que tienes que perdonar a quién? Yo te diría, primero empieza por ti. Y si tú logras en tu propia conciencia y en tu propia condición encontrar autoperdonarte,
pues vamos viendo si lo de alrededor hay que perdonar algo. Y yo diría, es tan difícil que se requiere un nivel de madurez que conozco muy pocos, pero muy pocos, tanto en ámbito terapéutico como a nivel social y familiar, que dices, mis respetos para este señor o señora, porque me quito el sombrero, porque efectivamente su línea de vida, etcétera, etcétera, digna de imitar, ¿no? Porque hay hombres y mujeres que son dignos de imitar. ¿Para qué serviría el perdón entonces? ¿Sirve para mi tranquilidad el yo perdonar? Sí. ¿Cuál sería la función? Internamente algo me pasa. Ayuda. Algo me pasa que me desequilibra, perdón, a favor o en contra. Entonces lo que requiero es encontrar esto que le llamamos paz y equidad y tranquilidad. Para lograr eso necesito entender que el otro fue libre, que el otro hizo algo bajo las condiciones que son desconocidas para mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Acepto y entiendo que el otro actuó de manera libre y responsable o irresponsable. Evito, en la medida de lo posible, juzgarlo y acepto esto porque yo también como persona me equivoco, porque yo como persona también cometo errores, porque yo como persona también juzgo. Y entonces entiendo que el otro actuó de la mejor manera que le fue posible. Y entonces reconozco y suelto. Y al soltar, me da paz. Dejo de engancharme con eso que estoy permanentemente juzgando o poniéndolo en el foco. Vamos a ver si les parece y a escuchar la siguiente frase de Gabriel García Márquez. Ah, bueno. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a este artificio, logramos sobrellevar el pasado. Gabriel García Márquez, escritor colombiano. En ocasiones, como decía Gabriel García Márquez, para sobrellevar el pasado, entonces el corazón nos juega también algunas trampillas de mejor vete por acá y tenemos este atajo y magnificamos lo bueno y minimizamos o olvidamos o vamos olvidando lo malo. A veces hay que sacar y ponerlo todo en la charola. Ya decías hace rato acerca de reparar el daño, que es lo importante. No solamente es decir, oye, te ofrezco una disculpa porque la verdad la regué aquí. ¿Cómo se repara el daño y desde dónde, también hablando de esta postura que te decías, no voy a estar colocado en la superioridad ante los demás, pero reparar el daño, ¿en qué me conviene y le conviene a los demás también? Pues yo creo que de inicio en tu humildad, en que tú te asumes que como ser humano absolutamente todos tenemos las mismas condiciones o las mismas debilidades o las mismas situaciones que vamos a lo largo de la vida aprendiendo y reaprendiendo una multiplicidad de condiciones que no es que las estés buscando, que la vida te las va poniendo a veces y que no son muy favorables. Pero si todo ello lo das al servicio del yo y a tu vez creces en ello y a tu vez lo das hacia los otros, esto que para mí es fundamental se llama hacer una resiliencia de las condiciones críticas que tú has vivido, que has podido superar y que las vas a mover hacia otro lado. ¿Para qué te sirve? Yo insisto, que lo más cercano a eso que le llaman felicidad se llama tranquilidad. Y la tranquilidad es conciencia, y la conciencia es haber hecho tu deber día a día, en la medida que puedas, dentro de lo posible, lo mejor posible. ¿Por qué está tan penado la premeditación y la alevosía y la ventaja? Pues porque sabes justamente que tomaste plena conciencia en un acto que sabías que estabas dañando por mucho a alguien más. Y a pesar de ello lo hiciste. Entonces esto, hasta la ley dice, toda la ley en contra. Sin embargo, no falta el que diga, perdón, estaba en estado alterado de conciencia, o sea, drogado, y por ende connotan a la mitad o a la cuarta parte la condena y dices, ojo con esto. Entonces hay tanta condición que ver desde dónde se lee que, insisto, el perdón, yo me reservo mi opinión. Claro. Adelante, Ricardo, compartiría yo esencialmente tu comentario y yo lo resumo de la siguiente manera. Me parece que la clave para mí está en que yo voy a ofrecer la posibilidad de reconocimiento de mi acto o de mi equivocación y eso me va a traer paz, tranquilidad. Eso se llama bienestar personal. Con mi bienestar personal yo provoco en ti que tú estés tranquila o tranquilo, porque yo reconocí o porque yo me equivoqué o porque yo obré de manera equivocada. Y entonces esto hace que nuestra relación yo-tú se vuelva mejor.
Y si esto se vuelve colectivo, entonces lo que yo hago se convierte en un bienestar colectivo para mi familia. ¿Qué pasa? Que entonces es primero mi bienestar, después el bienestar contigo y luego el bienestar colectivo. De esta manera, el daño se puede ir reparando. Lo que antes provocó malestar, con mi conducta, con mi actuación, con mis omisiones, con mis trampas, hoy poco a poco voy haciendo que cambie en un estado de bienestar para todos. Dices poco a poco y se me hace bien importante dejarlo también recalcado y como a manera de conclusión, porque estos cambios, esta aceptación, esta reparación del daño, pues se tendrá que ir dando poco a poco. De la misma manera que nos decían que los secretos en algunos casos se tienen primero que ir pensando cómo se van a revelar o de qué manera se van a ir trabajando para dar toda esta información. Todo también cuestión de tiempo. Y recapacitar que también nuestros antepasados, toda nuestra familia, como actuaron y de la forma en que lo hicieron, pues era con las herramientas con las que contaban. Por supuesto. Evidentemente no podemos hablar de una mala intención en todos los casos, entonces por eso siempre es importante situarnos o tener esta empatía hacia las demás personas, sobre todo en nuestra familia, que sí es la base de un montón de cosas. Pero bueno, pues ustedes son parte de esta familia de Diálogos en Confianza. Muchas y ahora de Diálogos gracias. Fin de Mucho Semana, gusto como ustedes también en casa. Así que en familia, ojalá hayan disfrutado de este programa y que siga la plática. Que ¿no? sigan pasando un lindo fin de semana. Gracias.